Hoy, Besat Hashem, vamos a tener una conferencia muy especial, muy solidaria con los soldados queridos que están en combate. Si se acuerdan, les dije en varias ocasiones que Moshe Rabenu, cuando había la primera guerra del pueblo de Israel contra Amalek, Moshe Rabenu subió a la colina para ver la guerra. Y de allá, parado después sentado en una piedra, pedía y pedía y pedía y pedía. Y el motivo que Moshe subió a esa colina para ver la guerra, porque hay una diferencia muy grande, lo digo y lo repito en varias ocasiones ya, hay una diferencia muy grande cuando sabes que hay guerra y cuando ves que hay guerra. Nosotros, a distancias tan grandes de Israel y de la frontera, no podemos ver la guerra con nuestros ojos, pero por los medios de comunicación que hoy en día existen, hay la facilidad de intentar sentir el campo de batalla, sentir el peligro, sentir la vida de un soldado que dejó bebés en la casa o padres, de un joven, de uno de la reserva, que está en un campo de batalla que en cualquier momento una bala le puede atravesar. Los que saben, la guerra en Gaza es muy difícil, es una guerra de guerrilla. Te pueden salir de cualquier lugar del piso, de un túnel escondido, cualquier francotirador en una azotea. Y los soldados no paran de batallar, guerrear y arriesgar la vida de ellos. Estas imágenes, para que nos convertamos en un segundo en Moshe Rabenu parado en una colina y viendo el peligro. Viendo como de cualquier lugar puede una mina, un terrorista común. Aunque hubo muchos bombardeos a las casas, las ruinas se pueden convertir en lugar de peligro. Estar en un campo hostil de noche, donde todo a veces se complica más, con pocas horas de descanso, avance continuo y disparo. Eso, lamentablemente, causó muchas bajas. Shabbat, 7 באוקטובר 2023. Y en el muro de la memoria de todos los caídos se agregaron 390 nombres בבסיסי צה"ל וביישובים, החיילות והחיילים, השוטרות והשוטרים, לוחמי שירות הביטחון הכללי, השיבו אש בגבורה ופעלו ככל יכולתם להדוף את המתקפה. רבים ורבות מהם נפלו בקרב. אנו ניצבים כאן בהיכל הזיכרון הממלכתי לחללי מערכות ישראל, על מנת לחשוף את שמותיהם ותאריכי נפילתם בקרבות. נאותיהם של כלל החללים והחללות שנפלו במלחמה עד כה דולקים כעת. האש תבער לנצח. אש תמיד המסמלת את המשכיות החיים שציוו לנו בנופלם. נזכור אותם לעד. Es una pared que refleja muy poco de lo que de verdad pasó. Cada ladrillo es una vida, es una persona, es una familia. Pueden ser huérfanos que quedaron, viudas. Y lo mínimo que podemos hacer todos nosotros, uno, que nos duela a todos los caídos y prender una vela Leilun Nishmatam. 2, rezar y pedir de toda la fuerza que no vuelva a suceder. Y mientras
En Jerusalén, en un museo o un lugar, no sé cómo se llama, que se ponen los nombres de todos ellos afuera, en los cementerios, muchas lágrimas se derraman, muchas lágrimas, conmemoraciones y muchos dolores. En este caso, están viendo todos los caídos de policías, que fueron los primeros que llegaron a los lugares y sacrificaron sus vidas. Muchos policías. ויעמדו לגואלם לקץ הימים ונאמר אמן. Mucho dolor, muchas lágrimas y mucho respeto que se merecen todos ellos. Muy importante saber lo que nuestros sabios escribieron sobre los caídos en combate. La grandeza que obtienen sus almas a raíz de eso. Está escrito en la Gemara Baba Batra 10b, que en el lugar en el cielo que se encuentran los Arugem Malhut, que se pueden interpretar como muertos por orden de gobierno que salen a las guerras, es uno de los lugares más elevados en el cielo. Me impresionó mucho lo que dice el Zohar. Dice el Zohar así, escuchen esto. Y el Mashiach ben David entra a un gran lugar y se viste de una vestimenta espectacular que sobre ella están escritos y dibujados toda la gente que murieron en combate contra los Goim. Después que el Mashiach se viste con esa vestimenta hermosa, dolorosa a la vez, entra ante Akadosh Baruj Hu. Y de alguna forma se transfiere las imágenes y los nombres que están en la vestimenta del Mashiach a una vestimenta espiritual llena de luz que tiene Akadosh Baruj Hu. Y todo eso lo hace el Mashiach para pedirle a Akadosh Baruj Hu que por los zehut de estas almas tan especiales que se entregaron en su nombre, que se entregaron por él y por la tierra que él nos dio, que se acerque la Geulá. Y promete el Akadosh Baruj Hu, dice el Zohar, que cuando llegue la Geulá, Yadin Bagoim Malegevió, dice el versículo, vendrá Dios vestido de esta vestimenta. Y todos veremos los nombres y las imágenes de todos los caídos que acercaron la Geulá. Y agregan nuestros sabios en otros lugares, no importa el nivel religioso que tenía el soldado o el policía o el caído. En el momento que cayó en nombre de Dios, dice el Rambam, aunque sea pecador como Yorobam ben Nebat, que hizo idolatría, hizo pecar a todo a Israel, tiene parte en Olam Abba, en los lugares más elevados. Y así dice el versículo, y lo explica el Radak. Cuando cae el quien cae en campo de batalla, dice el Pasuk, tus guerreros, Dios,
cayeron en el campo de batalla. Besar Hasideja. Son caídos y son tus Hasidim. Dice el Radak. ¿Cómo los llaman Hasidim? Y a lo mejor el caído no es creyente en Dios. Contesta el Radak. Si cayó en campo de batalla, es Hasid de Akadosh Baruj Hu. Y lamentablemente, como les dije, muchos cayeron. Y si en la vestimenta del Mashiach el nombre y la imagen de cada uno de ellos está, y se transfiere a la vestimenta espiritual de luz que Akadosh Baruj Hu tiene, dediquemos un minuto por lo menos de ver las imágenes y los nombres de los caídos de un solo batallón llamado Golani, uno de los batallones más importantes de Israel, para que entendamos que 390 caídos no es un número. Que una noticia, se permitió anunciar 2 nombres más de los soldados, no son letras, son imágenes, son personas, son nombres que tenemos que memorizar y acordar o por lo menos respetar y rezar por ellos y sus familiares. Vistamos nuestra mente con las imágenes de estas personas, de estos soldados tan queridos. Cada uno arriesgó su vida para que podamos vivir en paz. Cada uno supo dónde entra. Cada uno de ellos supo el riesgo que contendrá. Y todos con sonrisa, con fe, con esperanza, con valentía, entraron a ese campo de batalla. Religiosos y no religiosos, jóvenes y no jóvenes, derecha e izquierda, un pueblo unido, un pueblo maravilloso. Miren las edades que aparecen ahí abajo. Jovencitos de 20 años, padres de 36 y cada uno con la historia familiar que dejó atrás. Y ahí Zichram Baruch, que sean de bendita memoria y ojalá que su derramamiento de sangre no sea en vano, sino que a través de eso se consiga la paz, se consiga la tranquilidad. Y estos nombres que ustedes ven aquí en pantalla, que son los mismos nombres y imágenes que Zohar dijo que está en la vestimenta del Mashiach, hagan su efecto en el cielo, hagan su efecto en Akadosh Baruj Hu. Y vuestras palabras, mis palabras y las del Mashiach juntos convencerá a Dios de revelarse y mandar la Geula. Pero con todo lo que están viendo, con todas las imágenes, y les recuerdo, están viendo nada más los de Golani, un solo batallón que conmemoró a todos sus caídos desde el 7 de octubre, no del 48, del 7 de octubre del 23. Caídos todos estos casi en 40 días. Qué dolor, qué tristeza. Pero yo quiero llevarles a un caso. Repito, los casos, otra vez, son fotos, nombres, ok, ya conectamos un poquito más. Pero la realidad es que somos seres tan, no sé cómo catalogarnos, fríos, apáticos, estamos lejos, no lo vivimos de este lado del planeta, que nunca vivamos ni nosotros ni ellos, pero para entender el dolor, a veces basta en entrar en un caso, en 2, y entender lo que es este tipo de vida. Quiero que vean la entrevista que logré hacer al rabino Shmuel Slosky, un padre que es rabino, que perdió a 2 de sus hijos en el mismo día. Y quiero que vean la sorpresa de lo que es esta familia. Esos son los 2 caídos, lamentablemente. No, más un minuto. Que son Ishai y Noam Slotsky. Y quiero hablar con el papá. Como ya saben, las grabaciones se hicieron antes. Y esta vez, Tutorá TV, por el bien de todos ustedes,
intentó cambiar el sistema y en vez que sea con traducción, doblamos la voz. No sé qué es mejor para ustedes. Escríbanme y díganos qué prefieren, pero esta vez doblamos la voz a ver si así es menos difícil para el público. Hola, Rabino Shemuel. Shalom y Berajá. En primer lugar, te agradezco muchísimo tu tiempo valioso y tu aceptación para ser entrevistado. Tu historia nos tocó mucho el corazón. Una historia interesante, dolorosa, llena de inspiración y fortaleza. Cuéntanos un poquito sobre ti, Rabino Shemuel. Tú eres rabino en el ejército de Tzal. Dinos 2 palabras sobre eso. No, yo soy rabino de una comunidad en Ramot, ya 15 años, y anteriormente fui rabino en el kibbutz Ein Anativ. Y en el ejército no llevo el puesto de rabino, sino soy rabino del grupo y del batallón. Soy rabino de un grupo que se encarga de la identificación de cuerpos. Y en estos momentos estamos en Gaza. Eso es como Zaka, pero solo en la parte militar. En el famoso Shabbat de Simchat Torah. Rabino Shemuel, cuéntanos qué pasó el 7 de octubre y qué pasó con tus 2 hijos especiales. Exactamente. Yo estoy casado con Tal. Tenemos 7 hijos. Tal y mi esposa es una enfermera en el hospital Shaare Tzedek. 3 de mis hijos viven en Beersheba porque ellos ahí estudian y asimismo sus esposas estudian ahí mismo. Son 2 hijos y una hija que estudian en Beersheba. Mi hijo se llama Noam, tiene 31 años. Está casado y tiene un hijo de 1 año y pico. Mi segundo hijo se llama Ishai, está casado y tiene una bebé de 2 meses. Ambos, el Shabbat de Simchat Torah, escucharon las sirenas que hubieron en Simchat Torah. Y escucharon que en las escaleras se escuchaba voces de los vecinos que contaban que hubo una gran masacre en otros asentamientos en la zona. Y escucharon que la gente estaba pidiendo ayuda y ni la policía ni el ejército llegaba para ayudarles. Entonces Noam y Ishai agarraron y se pusieron al coche y simplemente viajaron hacia las armas que tienen en su propiedad. Sin que sean llamados a la reserva, sin que el ejército les pidió venir, corrieron hacia allá. Exactamente así es. De alguna manera esto se parece mucho a lo que los comentaristas explican en la Perashá de Lech Lechá que leímos recientemente. Cuando Dios le dice a Abraham que vete de tu tierra, de la tierra en la que naciste y de la casa de tus padres. Y el Rambam hace la pregunta de que anteriormente no habíamos escuchado ningún comentario de quién o qué era Abraham. Y el Sevat Emet comenta que Dios agarró específicamente a Abraham, específicamente por eso, por el Lech Lechá. Porque tiene que haber siempre alguien que esté dispuesto a escuchar y a recibir esa orden sin que se la den y ir. Abraham fue el único que estuvo dispuesto y estuvo puesto para recibir esa orden y llevarla a cabo inmediatamente. De la misma forma, mis hijos Noam y Ishai escucharon el llamado y no dudaron en actuar. ¿Cuántas más personas podrían haber tomado sus armas y ir y apoyar? O tal vez a ir a ayudar a los heridos, pero no mucha gente lo hizo. En cambio, Noam y Ishai tomaron acción y fueron inmediatamente. Y efectivamente eso hicieron, viajar hacia Beersheba, y no dudo que en el camino se encontraron con coches de frente que les hacían señales con las luces para que se alejaran de la zona y no que se acercaran como ellos estaban haciendo. Y con todo y todo, ellos entendieron el mensaje y viajaron en contra de la corriente a ayudar y a apoyar en donde sus hermanos lo necesitaban. Se puede ver en las cámaras de seguridad cuando ellos llegan al kibbutz Elumim. Y aún así, ellos sabían que había Yehudim que estaban en necesidad y ellos viajaron hacia allá. No tenemos algo que nos diga por qué exactamente llegaron a esa zona y no a todas las demás. Me cabe pensar que a lo mejor fue donde vieron que había disparos y decidieron parar en esa zona porque seguramente había necesidad. Entendieron perfectamente a dónde están entrando y no echaron reversa. Como mencioné, se ven en las cámaras de seguridad que ellos llegan a la parada de autobús de Kibbutz Elumim. Se ve cuando ellos se bajan de su vehículo
que frente a ellos había 4 vehículos no israelíes y uno de ellos estaba en fuego. O sea, claramente entendieron que estaban en una zona de combate. Se bajan con las armas listos para disparar, se van atrás del vehículo para poderse ocultar un poco. Y en las cámaras se ve como a su lado, donde ellos están parados, la tierra hace una especie de reacción a las balas que le están cayendo a sus lados. Después de esta grabación ya no se ve más porque se pierden de la vista del ojo de la cámara y ya no hay más grabación. En la semana pasada recibimos testimonio de una persona que estaba en la misma zona de combate, pero del lado contrario, o sea, enfrente de ellos. Y él cuenta que los vio combatiendo durante aproximadamente 40 minutos. Se ve cómo disparan y se acaban todas las balas que tenían en sus armas personales. Después se les ve, él cuenta que se les vio tomar las armas, los Kalashnikov que tenían los terroristas y utilizarlas para defender al pueblo. Y este mismo testimonio comenta que él propiamente los vio eliminar a cuando menos 30 terroristas. A medianoche, un grupo de paracaidistas del ejército que se dedicaban a recolectar los cuerpos de los soldados que habían caído y los civiles que también habían caído ahí en el combate. Y días después nos comentó que él vio ahí un soldado de nosotros con un arma totalmente quemada y a su alrededor había 5 terroristas muertos. Para este momento nadie conocía la historia ni sabía quién era, ni siquiera nosotros. Y él le dijo a sus soldados: párense aquí unos minutos, digamos un salmo, porque aquí hay una persona muy santa que estuvo dispuesta a entregar su vida para salvar al kibutz. Después de decir un salmo, subieron a mi hijo al camión junto con mi otro hijo que también estaba caído ahí y un israelí más que encontraron. Y de ahí los llevaron a donde llevaban todos los cuerpos de los caídos. Los dos cayeron uno al lado del otro, más o menos, ¿no? Efectivamente, cayeron uno junto muy cerca del otro y casi al mismo tiempo. Sí, y esto fue después de haber tenido un combate bastante efectivo y importante. Y ellos fueron de los grandiosos que salvaron al kibutz Elumim. Ellos eran parte de los que combatieron y gracias a ellos también el kibutz Elumim en gran parte se salvó. Sus cuerpos llegaron al centro forense el mismo sábado en la noche, pero debido a que la identificación de los cuerpos es un tema y un proceso largo, tardó hasta 5 días hasta que nos avisaran. O sea que hasta el jueves no se definió que eran ellos y no se nos avisó y los logramos enterrar mismo jueves en la noche. Después de esto tuvimos la Shiva y nos sentamos toda la familia. Como mencionamos antes cuando hablamos de Perashat Lech Lecha, se parece mucho a la Akedat Yitzhak, que Abraham Avinu elevó sus ojos y vio el lugar de lejos, el tercer día de su caminata, que el instinto del mal trató de confundir y quitar a Abraham de sus pensamientos. Y todo esto era para lograr que Abraham se desvíe del camino y evitarlo a que cumpla lo que Dios le había pedido. Y cuando ves nuevamente las cámaras de seguridad y ves las balas que caen a sus lados y los muchachos bajándose del coche, y con todo y todo ellos dijeron vámonos, aún teniendo familia y entendiendo el riesgo en el que se ponían. Otro diría, me escapo, mejor me salvo a mí. El ejército no me pidió venir, a mí no me llamaron. Rabino Shemuel, no lo puedes ver, pero estoy lleno de escalofrío. Mientras tú estás describiendo lo que ahí pasó. Es impresionante, pero hay algo más impresionante aún. De la decisión de la familia después de los 7 días de luto, que todos se alistaron al ejército de Tzal para ir a guerrear. Tus demás hijos, tú mismo, explícame de dónde salen estas fuerzas tan especiales. Levantarse e ir a servir al país a través del ejército después de un luto tan doloroso. Bueno, realmente eso empieza un poquito antes, porque desde Motzei Shabbat recibimos una orden de presentarnos todos, incluyéndome a mí, y otros 3 de mis hijos que también son ex militares de los grupos de batalla frontal, así como mis otros 2 hijos que obviamente recibieron la orden, pero no sabíamos que ya no estaban con nosotros. Efectivamente, así es.
Y entonces nosotros recibimos la orden, inmediatamente nos presentamos todos, menos mis otros dos hijos, Noam y Shai, que estaban considerados desaparecidos. Sabíamos que estaban desaparecidos porque habíamos pedido contacto con ellos. Sí tuvimos la duda que tal vez fueron secuestrados o heridos, pero debido a las noticias teníamos la mayor certeza de que habían sido abatidos. Y durante esos 5 días, en vez de estar en la casa desesperados y esperando noticias, preferimos salir al frente y ayudar con lo más que nosotros podemos. Y como te recuerdo, tardó 5 días, entonces durante esos 5 días, en vez de estar sentados en casa deprimidos, preferimos salir al frente y sabíamos que teníamos una misión y teníamos que hacerlo por nuestros hermanos y por ellos mismos, salir al frente, combatir y salvar al pueblo. En el momento que nos enteramos, al quinto día, que efectivamente ya no estaban con nosotros, regresamos a casa y no podíamos ni siquiera hacer abelut hasta que lo enterraran, hasta que los enterráramos. Después de esto nos sentamos la Shiva durante 7 días. Terminando la Shiva, volvimos todos al frente de guerra. Decidimos que Am Israel nos necesita. Hay que bajar la cabeza ante ustedes. Es impresionante. Ese espíritu sionista que tienen, ese amor por el pueblo, por la tierra. Y como tú mismo dijiste, gracias a gente como tú, el pueblo sigue existiendo. Muchos asentamientos se protegieron. Gracias a gente como ustedes, Hashem está con nosotros. Y te quisiera pedir, Rabino Shemuel, una frase para cerrar. Me preguntan varias veces si me siento como el famoso Iov. Sobre Iov está escrito, aún seguían hablando y otro venía. Le traían malas y malas noticias, una tragedia tras otra. Y también aquí, un hijo y después el otro hijo. Y yo le digo a la gente, no, para nada, no me siento como Iov. Porque a Iov fue una tragedia que le cayó. Hay todo tipo de tragedias, hay choques, hay accidentes, hay gente que se cae en un pozo, hay gente que tiene una enfermedad terminal. En el caso de mis hijos no es una tragedia que les cayó repentina, ellos estaban combatiendo por su propia voluntad y decisión, en una decisión unánime, firme y segura de que saben que están poniéndose en peligro, pero es la misión que tienen como parte del pueblo de Israel, proteger al pueblo de Israel. Y por lo tanto no tengo queja ni nada por el estilo, ni contra Dios, Hazbe Shalom, y mucho menos contra mis hijos. Al contrario, estamos orgullosos de ellos. Ellos con sus actos demostraron la solidaridad y el ahdut que hay en Am Israel y de una responsabilidad unánime por uno por el otro de los que pertenecemos a este gran pueblo. Sea aquí en Israel o sea fuera de Eretz Israel. Si sabes que un yudí necesita una tzedakah o cualquier otro tipo de ayuda. Si ellos estuvieron dispuestos a ponerse en peligro para poder salvar a alguien que ni siquiera conocían, cuanto más nosotros que tenemos que no. Entonces nuestra obligación, claro que es hacer nuestro máximo para ayudarle a cualquier otro yehudí en el momento que lo necesita. Y por lo tanto, con mucho dolor y con mucho sentimiento, pero finalmente es un gran honor y orgullo. Cuando los enterramos estábamos llorando mucho, pero con la cabeza en alto. Rabino Shemuel, hace falta fuerzas internas para poder escuchar nada más la historia de ustedes. ¿Qué será vivirlo? Y llegar a estos niveles de fe, de amor a la tierra de Israel y a su pueblo, y orgullo por todo lo que hicieron, y orgullo por todo lo que pasó. Te puedo decir, Rabino Shemuel, que por vuestros méritos, el pueblo de Israel se ve hoy, como se está viendo, lleno de amor, cariño, hermandad, y lleno de luz, y por lo tanto victoria. Gracias de verdad, Rabino Shemuel, por la entrevista, muy especial. Y si me permites, te quisiera invitar de forma oficial que vengas aquí a México, que cuentes tu historia y compartas con nosotros esa luz maravillosa, este mensaje tan claro, ya que todas las comunidades y todos los colegios tienen que escuchar esto, ya que vuestra historia personal y las palabras que dices es obligación que cada hogar lo sepa y lo escuche. Si aceptarás, quiero que sepas que tienes aquí, tú y tu familia, un hogar caliente para ser recibidos. Gracias por tu gran apoyo. Si Dios quiere, después de la guerra encontraremos tiempo también para esto. Será después de la victoria. Muchas gracias. Si quieres contactarme después de la guerra, con muchísimo gusto. Todo lo bueno. Y todo lo bueno en la vida. Díganme si no está de locos eso. ¿Cómo pueden ver a ver gente así? Son personas para agarrarles en la calle y besarles como un Sefer Torah. Así dijo Rabbi Ovadia Yosef. ¡Qué fuerza!
qué amor, qué entrega. De verdad que a lo que nosotros se nos pide, relativamente, otra vez, de este lado del mundo, es muy poco. Ellos lo piden. Los soldados lo claman. Recen por nosotros. Pidan por nosotros. Como dije el otro día en la conferencia, el problema es que ellos creen en nuestra tefilá y nosotros no creemos en nuestra tefilá. Ellos quieren tu rezo y tu plegaria para que casos como estos no pasen. En estos días se está escribiendo muchas páginas en la historia de Am Israel. Y páginas llenas de dolor, páginas llenas de héroes, de milagros. No saben, me la paso todo el día intentando saber de qué de todo traer, qué de todo decir. ¿A quién de todos los que podemos alcanzar? No es fácil entrevistar a alguien hasta que se le consigue y que acepte y dónde. No sé si se dieron cuenta. A ver, nada más para que vean. ¿Dónde estoy yo sentado en la entrevista? ¿Ah? Palacio del Hierro en Buen Fin, donde mi esposa me llevó a comprar algo y el señor me dice, ¿puedo ahora? Pues me senté en un sofá que está a la venta. ¿Qué haré? Pero hay que hacer lo que se pueda en tal de traer la información. Quiero que vean algo más. Este es el asentamiento de Be'eri. Be'eri es un lugar bello, bonito. Era, mejor dicho, lamentablemente. Es uno de los lugares que mayor sufrió el ataque de estos salvajes. Así se veía Be'eri hasta el 7 de octubre a las 6:30 de la mañana. Un paraíso en la tierra. Un lugar bello, hermoso, donde la gente vivía con armonía, con paz, tranquilidad, y esto es en lo que se convirtió. Y las guerras que se realizaron en este lugar son muchas. אז אני רס"ר א', בשעה 7 בבוקר אני מקבל טלפון. באותו רגע פשוט לוקח את החיילים שלי, זו קבוצה כזאת של לוחמים בקבע, טסנו לכיוון האירועים, הגענו ליד מחנה אורים, ושם אתה פשוט בכל זיג, בכל פתח שאתה פותח אתה פשוט פוגש מחבל, וירי מכל מקום. זה מנהל המון משימות בו זמנית. כן, יש לנו מפקד מדור, מנהלים את הכל דרך קשר עין, 11 שנים של חברות, בהתקלויות של אחד על אחד הצלחנו לחסל את המחבלים, המשכנו להתקדם עד ניר יצחק, שזה היה המשימה שלנו. אנחנו מתחילים בדילוגים בערך של כל 500 מטר, התקלות עם מחבלים, מחסלים את המחבלים, חוזרים חזרה, כאשר המשימה הראשונה שלי זה כדי להגיע לניר יצחק. איך מתארים קיבוץ? אתה עובר בית בית, בחרדת קודש, ואתה מבין שבכל בית יכול להיות פה מחבל, קבל בכניסה ליישוב מספר בית, ואומרים לך שם יש משפחה שהיא דיברה איתה לפני 5 דקות, הם עדיין בחיים, תיכנס להציל אותם. ואתה נכנס תחת אש. אני זוכר באותו רגע שהייתה שם איזו ילדה שאומרת לי, תוכיח לי שאתם צה"ל. Todas estas entrevistas quise hablar con un soldado de comando élite que llegó a este lugar que se llama Be'eri, que les enseñé sus imágenes antes y después, combatió allá, se hirió allá, y le pedí, otra vez, que sepan, buscar cada soldado herido y ponerle en línea. De verdad que hay mucha gente que herida, hay contactos en Israel que se mueven desde la mañana hasta la noche, horas, no horas, porque al final quiero que tú escuches
de viva voz lo que es batallar, guerrear, ver caídos y ver milagros. Quiero que vean esta entrevista. Hola, Uriel. Shalom Rab Amram, ¿cómo estás? Gracias a Dios, todo está bien. Uriel, tu historia personal está impresionante. Eres uno de los guerreros del pueblo de Israel. Quería que nos compartas un poquito qué pasó aquel día en el combate. ¿Cómo fue esa batalla? ¿Cómo de tu ángulo viste toda esta desgracia que pasó el 7 de octubre? ¿Es un batallón élite? En Shabbat, en Simchat Torah, el 7 de octubre, nos llamaron que salgamos de casa, nos dijeron que había ingreso de terroristas. Claramente nunca nos imaginamos el tamaño de problema en el que estábamos actualmente. Pero de todos modos, el batallón en el que yo sirvo es un batallón especial que se dedica a todo este tipo de situaciones donde tenemos terroristas dentro de nosotros. Efectivamente, es un grupo especial que se dedica a situaciones especiales. Específicamente nos dedicamos a construcciones ilegales, destruir casas ilegales, etc. Como te dije, nos mandaron llamar y salimos de casa, todo el grupo completo. Dejamos literalmente así a la familia. Yo personalmente estoy casado con un bebé de 10 meses. Dejé a mi esposa y a mi hijo en casa de mis papás y salimos. En ese momento, ¿tienes la menor idea de lo que está pasando? No, sabemos que entraron terroristas. Un poquito lo que escuchamos en las noticias, nos actualizamos un poco. Pero como te decía, nunca nos imaginamos el tamaño de evento al que nos estábamos enfrentando en Israel. Y como te decía, salimos, llegamos a Sderot y inmediatamente en el momento que llegamos ahí, vimos las desgracias, vimos lo que estos terroristas nazis fueron capaces de hacer. Profanaron los cuerpos sin tomar en cuenta si son niños, pequeños, mujeres, ancianos, hombres. No, eso no les cambió ni les hizo diferencia, fue parejo. Simplemente ellos venían con la intención de matar y profanar sin cuidado. Como te digo, sin importar si eran policías o simplemente civiles. Para entonces recibimos la orden de que todo el grupo tenemos que ir hacia el Kibbutz Be'eri. Y durante todo el camino vimos vehículos y cosas y casas quemadas y olor a humo por todas partes. De igual manera, muchos cuerpos y mucha sangre en el camino. ¿Ustedes se pararon en esos momentos para desalojar cadáveres o simplemente siguieron adelante? No, definitivamente no paramos, pero viajábamos en una velocidad muy baja porque no sabemos qué sorpresas se nos pueden presentar en cualquier momento. De hecho, en camino a Be'eri tuvimos varios encuentros y disparos que se nos apuntaron hacia nuestros vehículos. Y como mencioné, el camino estaba lleno de cuerpos y vehículos quemados que no nos permitía ir a gran velocidad, había que estarlos esquivando. Literalmente no podíamos ir derecho, teníamos que estar esquivando hacia la derecha y hacia la izquierda entre cuerpos y vehículos. Inexplicable las atrocidades que se veían, no había manera de evitar verlo. ¿O simplemente seguían hasta Be'eri? Llegamos a Be'eri y claramente nos esperaba una sorpresa. Yo era el que dirigía la caravana, iba hasta adelante y entramos dos vehículos. Inmediatamente en la entrada nos encontramos con una silla de bebé llena de sangre. Y en el piso el bebé, obviamente sin vida, junto a una mamá o una mujer que estaba también tirada ahí. Obviamente cuerpos profanados, no quiero explicar más, pero ni siquiera en el Holocausto se vio atrocidades como esta. Continuamos hacia adentro y vimos cuerpos de niños, hombres, de todo. Para este momento yo no
No logro seguir avanzando porque inmediatamente me vienen a la memoria mi hijo que está en casa. En este momento mi superior me dice, avanza, sigue. Le digo, discúlpame, no lo logro, no puedo, no estoy en condición. Y me dice, entiendo que es algo duro y que es difícil, pero tienes que caminar. Estamos aquí para salvar vidas de los civiles. Dicho y hecho, seguimos y inmediatamente me encuentro con 3 terroristas. Inmediatamente cuando ellos identificaron nuestro vehículo policial, se fueron escapando hacia la ruptura que tenían en la barda, porque ellos entraron no por la puerta principal, sino por una ruptura que hicieron en la barda del kibutz. A toda velocidad tuve que atropellar a uno de los terroristas. Él estaba intentando huir, esconderse, y tú vas corriendo hacia él. No intenta escaparse este terrorista, sino simplemente ellos habían entrado, se trata de escapar porque habían entrado con motocicletas al kibutz. Te puedo decir que habían ahí más de 100 motocicletas. Lo que intentaba era subirse a la moto para poderse escapar y nosotros logramos neutralizarlo antes de que lo logre. También el jeep que venía atrás en la caravana logró atropellar a otro de ellos. Solamente el tercer terrorista fue el que logró escaparse y volver a ingresar dentro del kibutz. Hasta el momento nosotros estamos dentro del jeep con una adrenalina sumamente alta. Se siente una gran responsabilidad de ser de las secciones más altas en la policía. Y nuestra responsabilidad es salvar cuanto más civiles podamos. Éramos 5 en un jeep y 5 en el otro. Éramos 8 de nuestro grupo, otro de otro grupo que se juntó con nosotros y un civil que se crió en el kibutz durante 40 años y conoce bien, entonces él fue el que nos dirigía para reconocer por dónde ir. Para esto ya la adrenalina estaba muy alta y había una sensación muy solidaria y de compañerismo en el jeep. Sabíamos que podíamos lograr salvar vidas y eliminar cuanto más terroristas. En el momento que identifico que el terrorista está entrando por la calle, con una corta persecución lo alcanzo y en ese momento nos disparan un RPG, es un misil bastante nuevo que ellos ya tenían preparado. Es un misil que su parte trasera tiene un contenedor de gasolina y esto causa que en el momento que impacta con algo, toda la gasolina sale y todo lo que está alrededor se quema. ¿Y ese es el motivo de tantos coches quemados que se ven? Sí, casas quemadas. Ahora entiendo todas esas imágenes. Efectivamente, quema todo, coches, de todo. Ese misil impacta directamente mi parabrisas delantero, exactamente donde yo estaba sentado. No lo vi que venía hacia mí, pero simplemente escuché un gran sonido y el jeep comienza a volar en el aire, calculo aproximadamente unos 10 metros de altura. Después del aire cae sobre la calle mucho humo negro dentro del jeep y mucho olor a quemado. Huele todo a gasolina y a quemado. Me observo a mí mismo para ver si no me volaron manos o pies, si estoy completo. Recibí varios fragmentos en mi mano derecha. En ese momento mi mano derecha dejó de funcionar totalmente. Me volteé a ver a mis compañeros, mi jefe que estaba del lado derecho y mis compañeros que están en la parte de atrás y vi que todos están bien. Y la orden llegó directamente desde el radio que le decían al jeep que venía atrás de nosotros que se acercara para poder ayudarnos porque habíamos recibido un impacto de misil. En cuanto se acerca, logro verlo por el retrovisor, que se acercan y en ese momento ellos son los que reciben un misil directo a su vehículo. Ese cayó en su puerta y nuevamente lo vemos volar en el aire. Todas las puertas se abrieron y uno de los ocupantes del vehículo, un soldado con el nombre de Lirana Bergel, que Dios vengue su sangre, sale del vehículo y comienza a combatir con su arma a los terroristas, herido obviamente, y sale a combatirlos sin fijarse en sí mismo. Dispara,
elimina varios terroristas y se dirige y entra directamente a la casa de la que él vio que estaban saliendo los disparos y desde ahí nos estaban disparando. A partir de ese momento lo perdimos de vista y yo y mi compañero que estaba sentado detrás de mí abrimos la puerta y le dije a mi compañero, vamos, tenemos que abatirlos. Este compañero se llamaba Shalom Uriel Alon, que Dios vengue su sangre. Y en el momento que él abre la puerta, él cargaba consigo un arma muy potente que dispara muchas balas en segundos y le llega un disparo a él en su parte inferior del cuerpo, que venía directamente hacia él desde un francotirador. Inmediatamente cerró la puerta porque entendimos que estábamos rodeados totalmente por terroristas. Del lado derecho teníamos terroristas. Del lado frontal no podíamos ver porque todo estaba con fuego y humo, entonces no alcanzábamos a percibir. Y del lado izquierdo entendemos que hay un francotirador que nos está esperando. Y mi jefe, Vadim Blich, que Dios vengue su sangre, abre la puerta y comienza el combate. Yo me le uno con el arma en mi mano izquierda porque la derecha no estaba funcional. Y comenzamos a combatir y bajar uno por uno. Logramos combatir 20 o 30 terroristas. Para este momento, Vadim, mi jefe, me dice, se me acabaron las balas, tengo que hacer intercambio y rellenado de balas. Entonces se recarga un poco hacia atrás y en ese momento recibe una metralla directamente hacia su estómago y un balazo en el hombro. Cierra la puerta y tuvimos unos segundos de silencio dentro del vehículo. Intenté darle ayuda prehospitalaria y vendarlo, pero su herida estaba en un lugar imposible de vendar. Con mi mano izquierda tomo su mano derecha. Nuestros ojos se encontraron y tenía una mirada de mucho orgullo. Siempre fue un luchador muy especial. Tenía una mirada de vamos a hacerlo con orgullo y si tenemos que morir, moriremos por los civiles y por la Medinat Israel. Finalmente todo lo que hacíamos ahí era ir por los civiles. No conocíamos a nadie en la zona y sabemos que luchamos por civiles que no nos importa ni cuál es su nivel de religión, ni cuál sea su religión o de dónde son, simplemente venir y salvar vidas de los civiles. En ese momento sentí que este es el fin, simplemente teníamos esa sensación dentro de nosotros. En ese momento él toma un suspiro y abre la puerta, sale y comienza a dispararle a los terroristas. Así, herido, literalmente destruido su estómago, sale. Yo también simplemente abro la puerta, salgo y comienzo a disparar. Corro unos 20 metros, veo un vehículo de los terroristas y voy hacia ahí. Obviamente recibiendo disparos, siento los disparos y las balas como pasan detrás de mi nuca. Corro y grito, Dios, por favor, que no me pegue ningún disparo. Sálvame. Corro, grito hasta que logro llegar al vehículo. Me paro en la parte trasera. Me paro durante unos segundos. Vuelvo a salir medio cuerpo. Y con mi mano izquierda simplemente disparo a los terroristas. Le grito a mis compañeros, salgan del jeep y comiencen a disparar. Comienzo a sentir que me mareo y que estoy a punto de perder conciencia. No sabía que había recibido un balazo y logré sacar mi teléfono. ¿Esa bala la recibiste mientras corrías esos 20 metros o la tenías desde que entrates en combate antes? La verdad es que no lo sé. Puede ser que lo recibí de antes porque sí estaba perdiendo sangre. Y como estaba sintiéndome muy mal, simplemente saqué mi teléfono y para poder mandar mi ubicación. Se lo mandé a un compañero que estaba fuera del kibutz y después de eso perdí la conciencia y me caí de espaldas. Y después de esto, aproximadamente 6 minutos, que es lo que le tardó a mi compañero lograr meter 2 jeeps al kibutz para poderme rescatar. Un poco antes de eso logré despertarme y pararme y caminar hacia la salida del kibutz.
para salvarme. Mientras tanto, como te puedes imaginar, seguía el combate, balas para aquí, balas para allá. Mis compañeros seguían en lucha. Mientras tanto, estaban los jeeps acercándose para rescatarme y cuando logran entrar, reciben ellos también un RPG que les dispara directamente a ellos, pero hubo un gran milagro y el RPG pasó entre los dos jeeps y no les pegó. Unos segundos después llegan los jeeps, me suben y el paramédico del grupo comenzó a tratarme y reanimarme. De ahí directamente al hospital y cuando ya me repuse fue que me contaron que fui uno y único de los 10 combatientes que estábamos que quedó vivo. Efectivamente todos entregaron sus almas por los civiles y por Medinat Israel. Yo y todos les llamamos a ellos el chaleco antibalas. Había ahí una cantidad estratosférica de terroristas. Solamente en la casa a la que entramos había cerca de 45 terroristas. Y ellos fueron los que evitaron que ellos sigan avanzando y entrar a las demás casas del kibutz. Tomó 2, 3 días, ¿no, Uriel? Sí, es uno de los kibutzim que lograron neutralizar y limpiar por completo de terroristas, de los últimos que fueron limpiados, debido a que había muchos terroristas y el combate fue muy complicado. Sí, el combate duró 2 o 3 días, de hecho metieron tanques para poder combatir y limpiar por completo ese kibutz. Y entraron grupos élites del ejército porque hubo un combate literalmente impresionante. Entraron grupos de la Yamam, Shaldag, los paracaidistas y la Sayeret. Y realmente fue un honor, un zehut poder participar con mis compañeros en este combate. Literal, ellos son grandes. No hay otra palabra que los pueda describir. Antes de terminar, me gustaría decirte los nombres de mis compañeros que cayeron en el combate para que realmente sepan. Sí, correcto, Uriel. Es justamente lo que yo quiero que todos sepan y escuchen de viva voz, para que vean lo que es la valentía de un guerrero, la valentía de un judío, la valentía de soldados. Vivieron uno de los momentos más difíciles del Estado de Israel desde el 48 y en nombre de todos nos duele la pérdida de todos tus amigos y estamos contentos en tu salvación. No me queda más que decirte, Uriel, gracias por tu tiempo valioso. Gracias por compartir con nosotros estos sentimientos. Como siempre digo y repito, la idea de estas entrevistas es hacernos entender cómo se ve un campo de batalla, cómo se ve un combate, para entender los heridos, los caídos, para que cuando nosotros rezamos por ustedes, con todo el amor que les tenemos, que no sea algo abstracto. No así, sino que sea vivirlo. Y eso lo logramos a través de escucharte. Y por eso te quiero agradecer en nombre de todo el público. Gracias por la ayuda que nos das para ser más solidarios con la causa que está pasando y ser más hermanos. La entrevista sigue un poquito más, pero ya la cortamos porque después le pregunto por su salud y me cuenta cómo anda en rehabilitación. Pero yo creo que con esto entendimos que debemos de cumplir una mitzvah de la Torah, la prohibición de la Torah que dice, Lo ta'amod al dam re'eja, no te quedes de lado cuando la sangre de tu hermano se está derramando. Obviamente que si puedes salvarle físicamente es un deber, y si eres un paramédico es literal el versículo, pero si eres una persona que está lejos, espiritualmente puedes cumplir esta mitzvah de Lo ta'amod al dam re'eja, y podemos todos rezar de todo corazón y alma para que no muera una persona más. Algún día nos dirán, el Teilim que leítes, la Torah que cumplites y estudiates, ¿qué causó? De la misma forma que la Torah dijo, no veas la sangre del otro en peligro y no intervengas, la Torah también dijo, cada uno que salva, uno de Israel, es como que se salvó un mundo entero. Y tú dirás, ¿y cómo puedo yo salvar? Yo no soy un francotirador, yo no. Sí,
pero tus salmos de Teilim, tu tefilá, tu Torah, tu mitzvot, tu recibimiento de una mitzvah más, literalmente puede salvar un alma. Ni él ni tú sabrán quién es. Ni tú sabrás que tú lo lograste, ni él sabrá que fue gracias a ti. Pero Akadosh Baruj Hu sí. Y todos estos caídos, que hoy dedicamos una clase por ellos, hay que desear de todo corazón y alma que los nombres de ellos y las imágenes de ellos que están en la vestimenta del Mashiach muevan a Dios y le causen tomar la decisión maravillosa que todos estamos esperando. Vimos el soldado Uriel que se salvó. Y muchos también cuentan milagros, cuentan salvaciones. Y hay imágenes bonitas que llegan del campo de batalla, o mejor dicho, cuando salen del campo de batalla, cuando llegan al hogar. Cuando les mandé el video, los que están entrando a la base de datos donde hay videos, de cómo se recibe cada uno y una de ellos con los abrazos, mamá a su hijo, el soldado a sus niños. Qué emocionante es ver los milagros que pasan, las salvaciones que ocurren y el regreso con salud y vida larga de esos soldados a sus hogares. Uno de los videos que con él quiero cerrar me conmovió mucho. Es un soldado que su esposa se alivió mientras él estaba en campo de batalla. שאלוהים ילך איתך למלחמה כשאתה שוכב על החולות וקצת רעב אני אשאיר לך אולי כנחמה ואם תלך אתה יודע שאני כבר משתגע געגוע הוא גומר אותי. Vimos hoy casos tristes de un padre que perdió a sus dos hijos. Vimos un caso de uno que se salvó mientras sus 10 se cayeron. Y vimos a un soldado regresando a poder abrazar a su esposa y a su hijo recién casado. Con esto creo, ya tenemos la motivación necesaria para rezar de todo corazón y alma. Que no pasen casos tristes como el primero que vimos, que hayan más casos de salvación de soldados y que haya muchos y todos los soldados regresando a su familia para ese gran abrazo. Ojalá que las plegarias, las mitzvot, la Torah, que hagamos todos por ellos, nos ayudará a salvar vidas y causar más y más milagros. Y va a pasar, como siempre les dije, tú tienes que creer en tu rezo, tú tienes que creer en tus plegarias, tú tienes que creer en Dios y creer que eso funciona. Y si Dios anota en su vestimenta de luz los nombres de ellos, los casos de ellos, la imagen de ellos, cuanto y más tú y yo lo tenemos que hacer. Terminará esta guerra, vayan seguros con eso. Y terminaremos con gran victoria. Seguiré trayendo lo más que pueda. Viva voz desde Israel, traduciéndolo acá, y quiero agradecer de verdad a todo el equipo de Tutorá TV, especialmente a David Mizrahi, por todo el esfuerzo que hacen diariamente para traducir todo esto, para grabar todo esto, y así, entre que todos nosotros, como una gran familia que somos, la familia de Tutorá.tv, sigamos estando siempre a la vanguardia, en la primera línea, sabiendo lo que está pasando y conectándonos con mucha energía. Eso quiero que lo sepan. Estamos conectándonos con mucha energía, todos, con tu lágrima, con tu alegría, con tu tefilá, con tu emoción, con tu espiritualidad. Somos un grupo de almas muy fuerte que emana luz, transmite luz y ojalá causará que llegue la luz hacia todos nosotros. Muchas gracias.